Muy bien, buenas tardes, buenos días, en función de donde se encuentren. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo Congreso Internacional de Estado Abierto y Gobernanza, si se acaban de incorporar. Mi nombre es José Manuel Mayor, soy profesor de Sociología de la Universidad de Murcia, en España, y miembro de Raga España. Y bueno, voy a ser el encargado de moderar esta mesa que lleva por título Acceso a la información, protección de datos y rendición de cuentas, tensiones y oportunidades para el Estado abierto. Bien, en esta sesión, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues nos vamos a encontrar, vamos a abordar uno de los grandes desafíos contemporáneos para las instituciones públicas, que es básicamente pues, cómo equilibrar el derecho ciudadano, ¿no?, a acceder a la información con la necesidad y con la necesaria protección de los datos personales, ¿no? Todo ello en un contexto que exige pues, cada vez una mayor transparencia, participación y rendición de cuentas. Las ponentes y los ponentes que hoy nos acompañan van a analizar pues, estas tensiones y al mismo tiempo pues, explorar las oportunidades que ofrece el modelo de Estado abierto pues, para fortalecer la confianza pública, mejorar la gestión institucional y también pues, garantizar lo que vienen siendo los derechos fundamentales. Por lo que, bueno, sin más preámbulo, voy a dar la bienvenida a quienes integran esta mesa y agradecerles de antemano pues, su participación en este diálogo, ¿no?, tan necesario para el futuro de nuestras democracias. No obstante, me gustaría recordarles previamente que esta mesa dura 75 minutos, por lo tanto, dispone de 10 minutos cada uno de ellos y de ellas. En el caso de que se supere ese tiempo, pues recibirán un pequeño aviso por mi parte. Y finalmente, pues habrá un espacio, si diese tiempo, que espero y así lo deseo, un espacio pues, para llevar a cabo un pequeño diálogo, ¿no?, y también pues, un intercambio de impresiones personales. Bien, pues ahora sí, y siguiendo el orden de intervención que marca el programa, en primer lugar va a intervenir Edith Roque, que con su ponencia Tutela efectiva del acceso a la información y protección de datos personales en la era digital, recentralización, integridad pública y desafíos para el Estado abierto en México. En segundo lugar va a intervenir María de los Ángeles Guzmán, con su ponencia Transparencia y Verdad, cómo la libertad de prensa pues, enfrenta la desinformación. En tercer lugar, lo hará Esteban Adolfo Vargas, que nos va a hablar con su ponencia del proyecto Programa para incentivos para el fortalecimiento de las prácticas del Estado abierto en gobiernos locales en América Latina y el Caribe. En cuarto lugar, lo hará Benjamín Revuelta con su ponencia Los desafíos de la gobernanza democrática en México. Y finalmente, pues un servidor hablará sobre docencia y democracia, construyendo ciudadanía crítica desde las aulas, con un proyecto con jóvenes que versa sobre transparencia y participación ciudadana, como luego veremos. Así que, bien, pues en primer lugar, como les comentaba, va a comenzar Edith Roque Huerta. Edith Roque es abogada por la Universidad de Guadalajara y licenciada en Mercadotecnia por la Universidad del Valle de México. Es especialista en migración y resolución de conflictos. Ha obtenido los títulos de maestría y doctorado en Derecho y Negociación. Es postdoctora por la Universidad de Salamanca, profesora, investigadora y coordinadora de diversos proyectos de investigación. Y además, bueno, pues dirige tesis de posgrado en áreas como migración, propiedad intelectual y métodos alternativos de solución de controversias, entre otros. Así que, Edith, bienvenida. Cuando quiera, puede cargar su presentación y comenzar. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes y muchas gracias a todos los organizadores de este congreso. En esta mesa que aborda uno de los temas más sensibles de nuestro tiempo, como equilibrar el derecho a saber con el derecho a la privacidad, estaremos hablando de la tutela efectiva como eje del acceso a la información y la protección de datos. Vivimos en una era propiamente en la que la información es poder, pero también es vulnerabilidad. La transparencia alimenta propiamente las cuentas, la confianza pública, y la privacidad, en cambio, protege la dignidad y la autonomía de todas las personas. Ambos derechos son complementarios, no opuestos. Sin embargo, en el contexto digital actual, su equilibrio se ha vuelto cada vez más frágil. Por eso la pregunta: ¿cómo garantizar el derecho a saber sin comprometer el derecho a la privacidad?
Nuestro subtema, recentralización, integridad pública y desafíos en México. México fue durante 2 décadas un referente regional en materia de transparencia y protección de datos. Desde la creación propiamente del IFAI en 2002, pasando por una reforma constitucional del 2007, a un artículo 6º constitucional que nos habla de toda la transformación del instituto en el Instituto Nacional de Acceso a la Información en 2014. Nuestro país construyó un modelo institucional de tutela efectiva, un conjunto de mecanismos sencillos, rápidos, ejecutables para ejercer los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Pero, lamentablemente, en diciembre del 2024, marca un punto de inflexión. Ese día entra en vigor la reforma constitucional que abroga al Instituto Nacional de Acceso a la Información, transfiriendo todas sus funciones propiamente a un organismo, a una secretaría que es la Secretaría Anticorrupción y al organismo denominado Transparencia para el Pueblo, lo que se presenta como una medida de austeridad y de eficiencia. En realidad significa una recentralización de un poder informativo en el Ejecutivo Federal, donde se debilita la independencia, la imparcialidad y sobre todo la tutela efectiva de los derechos informativos. Permítanme subrayarlo propiamente. La tutela efectiva no es una figura decorativa, es una columna vertebral del Estado de Derecho, consagrada en el artículo 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Implica que toda persona tenga acceso a un recurso judicial o un recurso administrativo idóneo, rápido, eficaz, capaz de reparar o capaz de prevenir violaciones a sus derechos. En el caso de la transparencia y los datos personales, esta tutela se manifiesta en 3 dimensiones. Lo que es una tutela preventiva o inhibitoria que evita el daño antes de que ocurra, la correctiva o la reparadora que ofrece un remedio frente a la vulneración y la ejecutiva que garantiza el cumplimiento real frente de todas las resoluciones. Al desaparecer el INAI, estas 3 dimensiones quedan truncas. Ya no existe un árbitro independiente que detenga la divulgación indebida de información, repare las violaciones de la privacidad, ni asegure que las resoluciones sean cumplidas por la misma autoridad. Esta parte la desaparición del INAI no solo debilita los derechos individuales, erosionó la integridad pública y la rendición de cuentas. Sin un contrapeso autónomo, la transparencia propiamente deja de ser un derecho y se convierte en una concesión. Los controles ciudadanos se diluyen, la opacidad vuelve a ganar terreno, y los datos son contundentes. En sus primeros 3 meses, Transparencia para el Pueblo desechó el 99.6% de los recursos de revisión interpuestos por la ciudadanía. La mayoría fueron rechazados por formalismos administrativos, sin orientación ni criterio garantista. Mientras la Plataforma Nacional de Transparencia, un instrumento que tenemos en México, que alberga más de 14,000 millones de archivos, enfrenta un riesgo de deterioro y de pérdida de información. Si esa memoria histórica se borra, se elimina, el derecho a saber se puede desvanecer con ella. La recentralización ha creado un modelo donde el Estado es juez de su propia transparencia, y eso en democracia es un oxímoron. A este panorama institucional se suma un desafío aún más complejo: la vigilancia digital y la gobernanza algorítmica. México ha avanzado en digitalización, pero sin un árbitro especializado, los riesgos se pueden multiplicar.
Uso de la inteligencia artificial en decisiones públicas sin transparencia. Expansión de sistemas de videovigilancia y reconocimiento facial sin control judicial. Casos documentados de espionaje con software maliciosos, incluso contra periodistas y también defensores de derechos humanos. La tecnología sin controles puede dejar de ser herramienta de eficiencia y se convierte en un instrumento de poder. Por eso, la tutela efectiva en la era digital debe incluir medidas preventivas, auditorías algorítmicas y control ciudadano permanente también. Frente a este escenario, México necesita reconstruir su ecosistema de tutela efectiva. No se trata de nostalgia institucional, sino de restaurar las garantías mínimas del Estado abierto. No se trata tampoco de solamente hablar en papel, sino de hablar en hechos. 5 líneas de acción que podemos tener, que es la de reconstruir un órgano autónomo y especializado con facultades técnicas y preventivas, el brindar una plataforma nacional de transparencia como patrimonio digital público, el fortalecer los órganos locales para crear una red federativa de transparencia, regular toda la transparencia algorítmica, publicando criterios y sesgos de los sistemas de inteligencia artificial usados por el gobierno y adoptar mecanismos expeditos de amparo digital y tutela inhibitoria que protejan los derechos informativos en tiempo real y sobre todo reafirmar el principio de progresividad en derechos humanos. Ningún país puede retroceder sin vulnerar su constitución. La tutela efectiva no es una aspiración teórica, es la diferencia entre un derecho escrito y un derecho vivo. La recentralización que vivimos en 2024 pone a prueba la madurez de una democracia, pero también abre la posibilidad de repensar el modelo de transparencia, el modelo de privacidad desde la ética pública, la innovación tecnológica y la participación ciudadana. Un Estado verdaderamente abierto no teme la vigilancia ciudadana, la necesita. Porque un Estado que informa, un Estado que protege a su gente, genera confianza. Pero un Estado que oculta, que vigila sin control, erosiona su propia legitimidad. Propiamente, la tutela efectiva, en su sentido más profundo, es la frontera entre la libertad informada y la sumisión digital. Defenderla no es una obligación jurídica, es un deber ético con la democracia. La tutela efectiva propiamente no es un trámite ni una formalidad en ningún estado, en ninguna ciudad, en ningún municipio, en ninguna dependencia. Es un pulso vital que mide esa salud democrática en un estado. Cuando se debilita, no solo se apaga un derecho, se oscurece la transparencia misma. Muchas gracias. Muy bien, Edith, muchísimas gracias por su presentación, por su ponencia en este contexto mexicano, ¿no? Entre lo que comentábamos al principio, ¿no? Este equilibrio entre la transparencia y la privacidad y las consecuencias pues, tan negativas, ¿no? De la desaparición del INAI. Tengo aquí algunos comentarios para hacerle, pero si les parece bien, a todos y a todas me los guardo para el final y cuando quede un poquito de tiempo y ya todo el mundo haya hecho su exposición, pues lo ponemos sobre la mesa y podemos debatir sobre ellos y demás, ¿de acuerdo? Así que bueno, voy a pasar a presentar a la siguiente de nuestras ponentes. Es la doctora María de los Ángeles Guzmán García. Es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó estancias de investigación en la Sorbona de París, la Universidad de Bolonia y el Instituto René Cassin en Estrasburgo. Actualmente es consejera vocal del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y además de ello, pues es profesora en la Universidad Autónoma de Nuevo León, el TEC de Monterrey y la Universidad Nacional Autónoma de México. Especializada y con diversas publicaciones en materia de derechos humanos, acceso a la información y protección de datos personales.
Este mismo año ha sido reconocida con la medalla de honor Fray Servando Teresa de Mier. En 2019 también recibió un reconocimiento por su contribución al desarrollo archivístico de Nuevo León. Y en 2012 pues, obtuvo la presea Fray Servando Teresa de Mier y Noriega por su investigación jurídica en derechos indígenas y humanos, entre otros. Así que, María de los Ángeles, bienvenida. Cuando quiera puede comentar su exposición. Gracias. Muchísimas gracias, José Manuel, por la presentación. Buenos días a todas y todos. Un gusto estar compartiendo panel con quienes estamos aquí en la mesa. Y pues aquí es súper tempranito en México. A ver, les voy a compartir una presentación que traigo. Ok. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre cómo la libertad de prensa enfrenta la desinformación en México y el mundo. Y entre medias, espero que me dé tiempo en estos 10 minutos que empiezo a contar cronometradamente. Iré como contando un poco también sobre esta situación que ya se vive en México con esta reforma constitucional que ahora la doctora Edith pues ya amablemente nos contó algo. Bueno, solo por contarles el contenido de esta presentación, pues va a abordar la libertad de prensa y la transparencia como piedras angulares de cualquier democracia y democracia robusta. En la era digital, pues enfrenta pues mucha desinformación, manipulación y debilidad institucional precisamente por esa desinformación que tenemos y pues ya prácticamente ahora ya no sabemos qué es real de lo que no lo es en la red. Ahora con la inteligencia artificial. Ustedes dirán en este punto, bueno, Ángeles, pero es que es muy notorio cuando efectivamente es un deepfake y entonces la boca no coincide con el sonido, etcétera. Pero es que ya cada vez estas cuestiones se están perfeccionando y la tecnología avanza a pasos agigantados que de verdad hay un punto en el que no sabemos quienes realmente nos dedicamos a esto. Ahora imagínense las personas de la tercera edad o aquellas que no están tan familiarizadas con la tecnología. México y el mundo, pues esto es muy, pues es ya prácticamente se convierte en una obviedad, pues requieren de estrategias actualizadas que yo no sé en qué medida pues vamos a em, poder estar con esa actualización, producto de lo que les cuento, que pues es que la tecnología cada minuto está a pasos agigantados. Entonces, bueno, pues como definiciones claves tenemos que la libertad de prensa, pues es ese derecho de periodistas y medios para investigar, informar, opinar y denunciar sin censura ni represalias indebidas. Entonces, es importante contextualizar esto de la libertad de prensa porque hacia el final de esta presentación pues les voy a referir dos casos y uno que particularmente es en México. La transparencia, pues son esas obligaciones legales, institucionales y sociales de revelar información pública de manera oportuna, clara y verificable. Y cabe destacar que, pues, las leyes de transparencia y acceso a la información pública, pues, refieren ya esas obligaciones de transparencia que pueden ser, en el caso mexicano, generales, específicas para los sujetos obligados, es decir, las instituciones públicas. La desinformación, pues es esa difusión de información falsa o engañosa que puede causar daño público o distorsionar el debate democrático. Entre los hallazgos recientes en México, pues tenemos el índice de libertad de prensa. México ocupa el lugar 124. Bueno, esto es un espacio pues totalmente académico, no es nada para enorgullecernos, pero bueno, es importante contextualizar en qué punto está México. Em, Ocupa el lugar 59 de 100 en el estatus de libertad porque hay altos niveles de impunidad y amenazas estatales y no estatales. En las agresiones contra periodistas, pues se han registrado más de 3.400 desde el 2018. De hecho, en prensa y en los rankings, pues está México solo debajo de un par de países que están en guerra y sobre algunos países que tienen algún conflicto bélico. El comportamiento electoral moldeado, hay una desconfianza hacia medios tradicionales y propagación de información no verificada.
La situación global y tendencias, pues es que tenemos un aumento en el uso de la IA que produce mucha desinformación. En el contexto electoral, pues hay una propaganda política amplificada en procesos electorales. Incluso ya en el último proceso electoral que tuvo México, ya alguna candidata se vio afectada precisamente por este uso de la IA y su imagen, siendo pues información falsa, distorsionaron un video de ella poniéndole como un desnudo y entonces ella era de un partido, es de un partido conservador, entonces eso pues le afectó muchísimo en su campaña. Propuestas y estrategias emergentes, pues definitivamente fortalecer organismos independientes. Ahora la doctora Edith lo mencionaba, rechazar las reformas regresivas, pero aquí es importante un punto, que esto hay que hacerlo antes de que sucedan las reformas. Entonces, ahora en este punto en el que está México, donde ya sucedió la reforma, entonces definitivamente lo que sí ya sigue es, ok, ya lo tenemos, ahora ¿qué hacemos de aquí en adelante para fortalecer lo que hay y cómo colaboramos todos? Precisamente en este fortalecimiento de acceso a la información, transparencia, protección de datos personales y pues ya no lamernos las heridas, porque la reforma ya sucedió. Otra propuesta es la capacitación y alfabetización mediática, el fact-checking colaborativo, precisamente estos sellos de verificado de la información, la regulación tecnológica equilibrada y la protección legal y física de periodistas. Esto es básico, saber que en México la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la quinta visitaduría es un área de esa comisión del ombudsman, ombudsperson, especializada precisamente en protección a periodistas. Existe la protección, pese a las estadísticas que pues les he contado antes, ¿no? Entre los retos persistentes está la violencia y autocensura, la desconfianza pública hacia medios, la concentración mediática y debilidad institucional y el uso riesgoso de la inteligencia artificial en contenido automatizado. Este es el marco jurídico internacional. Sabemos que está regulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El marco jurídico en México, en la Constitución mexicana, se encuentra el artículo 6 y 7, donde se protege la libertad de expresión y el acceso a la información. Hay una reforma en el 2011 que incorpora los tratados internacionales y los pone al nivel de la Constitución, con una salvedad ahí, siempre y cuando no contravenga alguna disposición expresa de la Constitución. Está la Ley de Protección de Personas Defensoras y Periodistas del 2012 y la Ley General de Transparencia del 2015. Es importante destacar que el gobierno abierto pues, ha sido de suma importancia estas políticas públicas para el desarrollo de la transparencia y el acceso a la información pública. Se inició pues con ese término de gobierno abierto, pero como que únicamente lo teníamos contemplado para las cuestiones del Poder Ejecutivo y luego se hablaba de parlamento abierto para lo que se refería a cuestiones legislativas y luego que sí, la apertura del Poder Judicial, pero es que entonces ahora esto ya está evolucionando hacia el término de Estado abierto que extiende apertura a todos los poderes y organismos autónomos. En el caso de México, yo soy consejera, formo parte de un pleno de 5 en Nuevo León, que es una entidad federativa, para quien está en España es como si fuera una comunidad autonómica, y pues este instituto pues es garante del acceso a la información, aún sigue siendo autónomo, pero tendrá que seguir la misma línea de la reforma constitucional federal. Hay un rol ético de los medios. Miren, me voy a pasar ya hacia los casos ilustrativos. Bueno, todos conocemos este de Wikileaks y Julian Assange con la libertad de prensa contra la seguridad nacional, pero particularmente les quiero contar en estos últimos 2 minutos en México el caso Dato Protegido, que fue una situación que se dio entre la libertad de expresión contra la violencia política de género y se dio este año. Sucede que hay una persona ciudadana que esta ciudadana hace un comentario sobre una persona que está en la política, una diputada federal, donde refiere que pues es esposa de alguien y que por eso obtuvo la candidatura.
Entonces, luego interviene una autoridad electoral en la que dice que hubo violencia política de género y entonces la obliga a disculparse públicamente, a pagar una multa. Y entonces esto ha sido un caso muy sonado en México y muy controvertido porque esta ciudadana en sus entrevistas refiere que ella precisamente en libertad de expresión pues hizo un tuit, porque aparte lo hizo en Twitter, bueno, en X, diciendo que pues bueno, que pues esta candidatura la había tenido producto pues de ser esposa de, más menos palabras, ¿no? Y entonces ella sí dice, o sea, yo habría dicho ese comentario si hubiese sido la hermana, el hermano, el cuñado, el papá, el sobrino, y en mi libertad de expresión, pues yo opiné. Y entonces resulta que una autoridad electoral pues la sanciona y esto pues a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general pues lanza un mensaje de eh, pues precisamente de censura, de que vean lo que le sucedió a esta ciudadana para que ya no opinen. Entonces, bueno, de hecho, dentro de las entrevistas, cuando la entrevistan, le ponen un video de esta diputada donde dice que, pues bueno, que ella se siente agredida en la violencia política de género, tal, y es como de un minuto, tampoco es tan extenso, y entonces le dicen a la ciudadana, ¿qué opinión le merece? Entonces, bueno, pues ella se sonríe y dice, bueno, pues es que yo no pienso que haya caído en eso, etcétera, pero ya se le nota incluso un temor al opinar. Entonces, en las conclusiones tenemos y todas estas políticas de gobierno abierto definitivamente son básicas para la libertad de prensa y estos sumados entre sí son un antídoto contra la desinformación. Hay una necesidad de más periodistas y una educación mediática para toda la ciudadanía. Bueno, pues por mi parte es todo. Creo que sí cumplí con el tiempo, Manuel. Aquí están mis redes sociales. Los invito a seguirme y quedo atenta del diálogo que podamos iniciar. Gracias. Perfecto, María de los Ángeles, muchísimas gracias por su presentación. Ya le adelanto que luego le haré la pregunta de cómo se podría controlar esta difusión, bueno, no desarrollo, porque el desarrollo no se puede controlar, pero por lo menos esta difusión, ¿no?, de vídeos falsos hechos con inteligencia artificial que cada vez pues, son más difíciles de detectar, ¿no? Y lo que estábamos hablando, que incluso a nosotros nos cuesta, pues si ya nos ponemos a hablar de nuestros padres, abuelos, pues es totalmente imposible de controlar. Me la dejo aquí en la recámara y luego comentamos. Gracias. Muy bien, vamos a pasar con el tercer de nuestros panelistas, que es Esteban Adolfo Vargas. Él es licenciado en Administración de Negocios con énfasis en gerencia. Es licenciado también en Derecho, coaching ontológico relacional. Posee diplomados en Estado Abierto, Gobernabilidad e Innovación Pública y actualmente se encuentra cursando la maestría de Administración y Project Management. En el ámbito laboral cuenta con más de 12 años de experiencia en la gestión pública, ocupando puestos como relacionista laboral, asesor de gerencia en general, docente y director de proyectos en procesos de modernización institucional y desarrollo organizacional. Así que, Esteban Adolfo, cuando quiera, bienvenido, puede comenzar. Muchas gracias, José Manuel. Un saludo a todas las personas que se encuentran presentes en este congreso. Voy a compartirles la presentación que les traigo y me indicarán, por favor, si pueden observarla. Ahí la tengo. Sí, perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Un cordial saludo. Yo soy de Costa Rica. Saludos a todas las personas de la región y por supuesto también a las personas que están participando desde Europa y España, que nos abre las puertas para este segundo Congreso Internacional. Yo les traigo en esta mañana en Costa Rica y tarde en España un proyecto que realizamos hace un tiempito en colaboración con otras personas, colegas de la región y a raíz de un curso impartido por la CEPAL. Entonces les voy a contar cómo surge esta idea del proyecto, qué problemática específica relacionada con los principios de Estado abierto atiende, en qué consiste OpenLAC, que es el proyecto que les traigo, y también cómo pueden sumarse ustedes a esta iniciativa. En primera instancia, como les comunicaba, este proyecto nace a partir de una creación colectiva de un curso de Estado abierto impartido por la CEPAL el año pasado en México, donde algunas personas nos sentamos
en una mesa de trabajo a pensar en algunas formas para poder promover y facilitar las acciones de Estado abierto específicamente en gobiernos locales. Así es como reunidos y en representación de Costa Rica, de Ecuador, de Guatemala y de Honduras, surge este proyecto que le hemos denominado Programa de Incentivos para el Fortalecimiento de Prácticas de Estado Abierto en Gobiernos Locales de América Latina y el Caribe. ¿Qué busca OpenLAC? Primero, solventar las problemáticas o necesidades que hemos visto a nivel de la región. Y entre esas es que no existe información suficiente que permita comparar la efectividad de las acciones que se implementan respecto a los principios de Estado abierto en gobiernos locales. Si bien ya los países están haciendo esfuerzos importantes a través de la OGP para realizar planes de acción, específicamente en los gobiernos locales no existe esa posibilidad de medir qué tan efectivas son estas acciones. Entonces pueden implementarse, pero quizás no están llegando a solventar la necesidad de la persona ciudadana o incluso no está la persona ciudadana participando de estas iniciativas. Además, no existe un índice regional que se mida de forma recurrente para poder valorar esas iniciativas, para poder incluso rankearlas a nivel de Latinoamérica. Como todo proceso de, de invitación, de participación pública, vemos que faltan también incentivos claros y efectivos para que los gobiernos municipales puedan implementar estas acciones. Desde allí es que nosotros proponemos que el programa tenga incentivos que permitan no solamente una competencia sana, sino también esa invitación constante a que los municipios se puedan sumar a estos esfuerzos que, como les decía, ya muchos países de la región están implementando. Y lo otro, y es bastante evidente, es que los gobiernos locales, a pesar de su cercanía, a pesar de que son electos por las personas del pueblo, de la comunidad, no aprovechan esa, ese impulso que tienen allí en sus manos para poder acercarse, para poder co-crear y participar en la elaboración conjunta con las personas ciudadanas de acciones tendientes a fortalecer los principios del Estado abierto. Un ejemplo de ello es lo que nos dice el Latinobarómetro del 2024. Esta medición que se hizo, que ya es conocida por muchas y por muchos de nosotros, mide, entre otras cosas, la confianza en las instituciones democráticas. Y en este caso, vemos cómo el gobierno se encuentra en los últimos lugares, actualmente en el 2024, en la última medición, con una desconfianza del 69%. ¿Y esto a qué se debe? Podría ser una proxy de qué tanto está atendiendo el gobierno las necesidades de las personas ciudadanas. Entonces vemos que quizá no hay participación efectiva o quizá utilizamos a las personas ciudadanas para que aporten, pero al final el producto o el servicio que genera el gobierno nacional o el gobierno local no satisface esas necesidades. A partir de allí, entonces proponemos la creación de OpenLAC, que básicamente lo que busca es reconocer y premiar a los gobiernos locales a través de un premio OpenLAC que sea dirigido específicamente a los gobiernos locales que implementen acciones de Estado abierto y que estas acciones sean probadas, que podamos verificar la efectividad y la participación ciudadana en la co-creación de estas iniciativas. Lanzar además un mecanismo de monitoreo y evaluación independiente regional y específico para las acciones de Estado abierto en los gobiernos locales, algo así como lo que se realiza a nivel de los gobiernos nacionales, pero que permita esa comparación sana, esa generación de buenas prácticas y de comunidad para que más gobiernos locales se sumen y que puedan, desde el conocimiento que tienen otras entidades, aplicar de acuerdo con las necesidades y contextos particulares. Además, la creación de un fondo que le hemos denominado Open Fund para los municipios premiados. Y esto es porque hay que incentivar, hay que generar una motivación para que más gobiernos locales puedan sumarse. Entonces vemos que a través del patrocinio de diferentes entes que más adelante vamos a mencionar,
podríamos entregar un fondo para que los gobiernos locales premiados puedan implementar proyectos, sí, de participación ciudadana, sí, tendientes a fortalecer los principios del Estado abierto. Además, implementar un sistema de certificación y auditoría para calificar a los municipios. Nosotros vemos en un futuro que en una escala, voy a poner un ejemplo, en una escala de 5 estrellitas, podamos decir, un gobierno local de Costa Rica tiene 3 estrellitas en implementación de acciones de Estado abierto. Y poder hacer esa comparación y poder promover que cada vez más los gobiernos locales participen, pero que también vayan aumentando esas iniciativas. Más allá de un pacto formal como el que se realiza a través de la OGP en los planes de acción, que sea un incentivo para que realmente las personas ciudadanas se apunten junto con los gobiernos locales a crear iniciativas de Estado abierto. Vemos dentro de esos stakeholders o entes que podrían asociarse y que van a estar relacionados también en cuanto al servicio que se ofrece a través del proyecto, los gobiernos locales, en definitiva, serán quienes implementen esas acciones, será quienes desde su iniciativa y voluntad puedan apuntarse a esta iniciativa. Tal vez también las personas ciudadanas que no solamente deberían estar participando en la co-creación de esas iniciativas, sino también evaluando la efectividad de las mismas. Vemos como un ente importantísimo aquí la AGA o el OGP, ¿verdad? En esa participación también conjunta y desde la experiencia que tiene tanto a nivel de gobiernos nacionales como a nivel de gobiernos locales, que aproximadamente tenemos en la actualidad 50 gobiernos locales de toda Latinoamérica y el Caribe. Son muy pocos comparando la cantidad de gobiernos locales que podrían haber en cada uno de los países. Vemos también como socios organismos multilaterales que puedan aportar desde la técnica, desde el financiamiento para que esto pueda ser posible. El sector privado no lo podemos dejar de lado. Desde ese gran principio del Estado abierto de colaboración hay que sumar a estos entes que también forman parte, por supuesto, del país y la academia. Lo que nos reúne hoy es un aspecto importantísimo y un ente que nos puede dar la teoría, que nos puede dar la práctica, que nos puede ayudar con este mecanismo de monitoreo y evaluación o con estos mecanismos de calificación, inclusive de las iniciativas. ¿Cómo funciona el proyecto? Bueno, busca que los gobiernos locales se postulen, convocar a los que ya están inscritos en la AGA, que les decía son 50 aproximadamente, e incentivar a los otros a que también lo hagan. Seleccionar a partir de criterios determinantes y entre esos la participación ciudadana, las acciones que implementen los gobiernos abiertos y por los cuales participen por ese premio tienen que ser co-creados con las personas ciudadanas, pero también debe haber una evaluación de la efectividad, que las personas nos digan si efectivamente este programa está respondiendo las necesidades que nosotros tenemos. Se realiza la premiación, generando un reconocimiento y también esa competencia sana entre los gobiernos locales, generando también un índice de efectividad, generando una certificación, ¿verdad? Sería increíble poder decir a nivel de un país que tenemos tantos gobiernos locales certificados en prácticas efectivas y probadas de Estado abierto. Y lo más importante, creando comunidad, lo que hoy también nos convoca a este Congreso, la comunidad desde el intercambio de conocimientos y experiencias que pueda fortalecer lo que ya cada quien está haciendo, pero también invitar desde el ejemplo a otras instancias. Y finalmente, ¿cómo nos podemos sumar a esta iniciativa? Desde el apoyo institucional y técnico, nosotros aquí vemos, digamos, en toda esta gama de posibilidades de participar, entes que ya están incluso compartiendo en este congreso, son requeridos desde la experiencia, desde la técnica, por supuesto también desde el patrocinio y el financiamiento. Hablamos de bancos, aquí vemos, por supuesto, em, al BESIE, vemos al Banco Mundial, vemos al CAF, vemos desde el apoyo técnico a RAGA, a la AGA, ¿verdad? Y otra serie de
entes que ya tienen la experiencia, que creen en esto que nosotros también estamos apostando y que vemos que de implementarse podría generarnos también más acciones tendientes a fortalecer lo que hemos venido haciendo. Y por supuesto, una vez que ya esté implementado, la gran invitación es a que participen, a que los gobiernos locales que están ahorita presentes o que van a estar viendo la grabación posteriormente puedan unirse, puedan generar esa competencia sana. Yo por acá les dejo información de los contactos con la gran invitación a que se nos acerquen, a que podamos conversar, como ya lo hemos hecho, inclusive con la CEPAL cuando entregamos el proyecto, y que esto sea una realidad y ojalá en el tercer Congreso Internacional de Estado Abierto y Gobernanza les pueda comentar resultados de esta iniciativa. Muchas gracias. Muy bien, Esteban, muchísimas gracias por su presentación, por traernos a esta mesa los premios Open LAC, ¿no? En la búsqueda de ese fomento del gobierno abierto. Nos han dejado por aquí una pregunta que se la lanzo ahora para responder cuando terminemos todas las presentaciones, y es: ¿qué diferencia hay entre Open LAC y OGP local? ¿Vale? Entonces, bueno, pues cuando terminemos con la última de las presentaciones, pues en este espacio que vamos a tener, pues ahí va a poder responderla. Gracias. Y bueno, vamos a pasar ahora a la cuarta de las ponencias, con nuestro cuarto panelista, que es Benjamín Revuelta. Él es maestro en políticas públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor en gobierno y política por la Universidad de Essex, en Reino Unido. Es profesor investigador de tiempo completo en la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y autor de diversos libros y artículos científicos. Benjamín, bienvenido. Cuando quiera, puede comenzar con su exposición. Gracias. Bien, bien, muchas gracias, José Manuel, y muy buenos días acá y muy buenas tardes allá en España. No sé si ahí estoy compartiendo ya mi pantalla. No, aún no. Aún no. Déjame ver entonces qué hago. Compartir. Bien, ahí. A ver. No, de momento no aparece compartida. Tiene que darle a la casillita esta verde que sale con la flecha que pone compartir. Sí, compartir. ¿No? Mm, no, de momento no aparece. Bueno. Bueno, si tiene algún problema, si quiere, me la puede mandar al correo y yo la comparto directamente y la voy pasando desde aquí. Es muy fácil, no, yo creo que lo podemos hacer Ah, sin la presentación, la mandaré posteriormente, pero perfecto. bueno, el tema es que hemos tocado en esta mesa dos asuntos que están íntimamente ligados con lo que yo voy a comentar, y es una gran preocupación que tenemos en México. Lo ha tocado Edith Roque y María de los Ángeles Guzmán. Y la historia va más o menos así. México suscribió con otros países en el 2011 la Alianza para el Gobierno Abierto, y hablábamos en ese momento de la importancia de la democracia, entrar en un nuevo etapa de la democracia, de transparencia, de participación ciudadana, de gobierno abierto. Edith Roque nos decía que México lo venía haciendo muy bien. Teníamos 2 décadas de liderazgo en información ambiental y protección de datos. Y bueno, el panorama del 2011 venía muy bien, unos años de democracia, de transición, de alternancia, de gobierno abierto, y venía muy bien. Sin embargo, a partir del 2018, México empezó a enfrentar una nueva acomodo de las piezas políticas, un nuevo acomodo de poder. Y la palabra poder trasciende
digamos, es un elemento que corta de las distintas visiones que hemos podido tener en esta mesa. Y a partir del 2018, la tendencia política contemporánea ha cambiado. Hay un proceso que se observa ahora en el 2025, que también ha cambiado en otros países, hacia una mayor dominación, a una mayor imposición, a un mayor centralismo. Y lo tenemos claramente en México, lo tenemos en Estados Unidos, lo tenemos en Rusia, bueno, ya estaba en China, ¿no? O sea, es como un retorno a los dominios territoriales, regionales, ¿no? O de estados nacionales. Y este asunto del cambio de la democracia, porque ya no es esta construcción que veníamos haciendo en los organismos internacionales y pensar en estos gobiernos globales y las tesis de Anthony Giddens de la globalización y tal. No, bueno, ahora la visión es mucho más cruda, es el ejercicio del poder en el territorio que yo domino. Y bueno, vamos viendo cómo nos acomodamos con los otros actores en el extranjero, ¿no? Entonces es mucho más ruda. Y estamos hablando eminentemente de relaciones de poder. En México esto nos está llevando a una concentración hegemónica. Para muchos analistas estamos retomando las características del modelo muy famoso en México del presidencialismo mexicano, que nos duró 4 o 5 décadas. Ayer hacía un analista una comparación y dice, bueno, sí, la única diferencia es que antes cada tlatoani o cada gobernante llegaba y negaba al anterior, ¿no? Y ahora no lo niega, ¿no? Por lo menos en este primer informe. Pero ¿qué está pasando con esta concentración hegemónica? Pues que tenemos un riesgo, una vulnerabilidad en el tema de la separación de poderes, recientemente con el tema de la reforma judicial y con todo lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en los próximos años, que nos alarma mucho porque impacta de una manera muy profunda el Estado de Derecho. Por el otro lado, tenemos una oposición disminuida que no ha sido capaz de construir un discurso adecuado, de tener una presencia necesaria, etcétera, y entonces se está dejando al partido gobernante, al partido hegemónico, pues hacer lo que están queriendo hacer, ¿no? Y por el otro lado tenemos en esta lógica de la concentración hegemónica, pues sí, un impacto, ya lo comentaba Edith y María de los Ángeles, sobre la información y la transparencia, que nos llevó a la desaparición de varios OCAS, de los organismos constitucionales autónomos, como el INAI, una vulnerabilidad al propio INE, ¿no? Acuérdense que hubo momentos muy tensos en donde se pensaba que podía desaparecer el INE. Recientemente, hace un par de meses, la desaparición del Coneval, que es una institución que venía haciendo la evaluación de la política social, etcétera. Entonces, junto a ello, bueno, los temas ambientales, que son los que yo más trabajo, pero también una desaparición de Conavio, del INEC, que no fácilmente pueden atribuirse a cuestiones de austeridad, porque pues hay muchos gastos en muchos otros rubros en donde no se justificaría la desaparición de estos órganos porque cumplen precisamente con funciones de autonomía, de tratar de ser jueces o instancias neutrales, etcétera, ¿no? Entonces, en este marco, pues tenemos los principios de la gobernanza democrática. La gobernanza democrática es participación, transparencia, rendición de cuentas y Estado de Derecho. Y hoy, pues, con la reducción, la sujeción del INAI, que además hay que decirlo también, esta recomposición y esta construcción de la transparencia para el pueblo vinculada a la administración pública, pues rompe el espíritu y la letra de algunos tratados internacionales en donde se dice que los organismos
de información y de acceso a la información y transparencia, pues deben de ser autónomos, ¿no? Para mantener precisamente su funcionamiento adecuado, ¿no? Y entonces estos principios de la gobernanza democrática, pues no hay señales claras de caminar en esta dirección. Y escuché con atención las propuestas de Edith y también las propuestas de María de los Ángeles. Y creo que sí se podría construir por ahí. O sea, Edith nos dice, bueno, a ver, es que hay 5 mecanismos. Hay que reconstruir el sistema de información y datos para la tutela efectiva, la plataforma nacional, los órganos locales, la progresividad. Sí, podríamos revisar eso y ciertamente va a tener razón en algunos puntos. María de los Ángeles nos dice, bueno, es que hay que fortalecer los órganos independientes, la capacitación, la regulación, la protección legal de periodistas. Sí, también estoy de acuerdo, podríamos transitar por ahí. Pero vamos a regresarnos a un paso atrás, porque eso implicaría que el gobierno o quienes hoy detentan el poder dijeran, oigan, pues hay que recomponer el sistema de transparencia y de información. Pero no lo quieren hacer. Ese es el asunto. Entonces, a ver, estamos en un entramado porque nosotros tenemos recetas técnicas para pensar que sí lo quieren hacer, pero no lo quieren hacer. Entonces, recordemos aquella máxima del poder que dice, los espacios no se ceden, se conquistan. Entonces, ¿de dónde vienen los equilibrios de poder? ¿Cuáles son los actores que deben de empezar a empujar o debemos de empezar a empujar con mucha más fuerza para que suceda lo que ha sucedido cuando hay autoritarismos, que el poder tiene que empezar a abrir esos espacios? Yo creo que esa es la discusión en la que nos encontramos en este momento. Y yo veo cinco entes, 5 espacios, 5 fuerzas que pudieran generar estos equilibrios de poder. Sociedad civil, o sea, tenemos que fortalecer nuestra presencia en cámaras, en organismos, en barras, en colegios, para que estos colegios estén empujando y estén presionando al gobierno a abrir esa ostra que hoy está cerrada o que se está cerrando de la democracia, la transparencia. Los partidos políticos tendrán que hacer su fuerza mucho más intensa, mucho más inteligente, utilizando la IA o todo lo que tengan que utilizar para tener mayor impacto, mayor influencia en la sociedad. Los grupos de interés, en donde desde luego están los empresarios. Ahora yo creo que el tema del TECMEC, que está por revisarse en el 2026, va a ser muy importante, porque parecería que una de las cosas que sí le interesan a este régimen es pues seguir con el tema del libre mercado, ¿verdad? Y entonces ese asunto es muy importante. Y ahí en los grupos de interés también entra, sin lugar a dudas, la academia. Entra lo que podamos hacer en las universidades, las opiniones que podamos hacer, sin lugar a dudas, importante, porque somos personas enteradas de los temas, que podemos llegar con cierta profundidad, con cierto tecnicismo. El cuarto rubro o el cuarto grupo de interés, pues son, sin lugar a duda, los medios de comunicación. Nos decía María de los Ángeles que los índices no nos benefician, no nos ayudan mucho, ¿verdad? Estamos en índices de libertad de prensa muy deteriorados. Sin embargo, yo sí veo algunos medios de comunicación que no cejan en el intento y están poniendo información y están poniendo los temas, y este robustecimiento de los medios de comunicación, sin lugar a dudas, es importante para tener fuentes confiables en esta maraña de información que tenemos en la red. Y finalmente, la comunidad internacional, en donde participan o pueden participar opiniones importantes de organismos internacionales, de la RAGA, y donde está haciendo un trabajo importantísimo Estados Unidos, nuestro Big Brother, ¿verdad? O sea, allá dicen que hay guachicol de energéticos, de gasolinas, acá decimos que no, y 3 meses después decimos, ah, caray, sí hubo, ¿verdad? Sí hay, ¿verdad? Y entonces nos están marcando el paso, y seguramente eso lo van a seguir haciendo, para bien o para mal, pero esta es la historia de México, ¿no? Entonces, yo lo que les quiero decir es que sí tendríamos que discutir los temas técnicos para fortalecer todo nuestro sistema de transparencia e información,
pero hay que ponerle un ojo a los actores políticos, a los actores sociales, que finalmente van a ser los equilibrios de poder para que la ostra se pueda empezar a abrir, ¿no? Y este es un tema fascinante que ojalá que pudiésemos seguir tocando pronto en otros foros y construyendo estas alianzas y estas visiones. Hasta aquí dejo mi participación, José Manuel. Muchas gracias a ti y a todas y a todos. Muy bien, Benjamín, muchísimas gracias por su presentación. Han dejado también alguna pregunta en el foro para usted, aunque la responderemos luego, ¿no? Pero ya se la adelanto, que dice así, en el pilar de la sociedad civil, ¿hay alguna buena práctica que se pueda replicar a fin de que ese empoderamiento que señala se pueda implementar? Aquí se la lanzo. Voy a hacer mi presentación, que voy a intentar que sea lo más breve posible para que quede el mayor tiempo posible para este diálogo y esta resolución de preguntas. Así que voy a ir cargándola. Bien, pues mi presentación lleva por título Docencia y Democracia, construyendo ciudadanía crítica desde las aulas. Básicamente, voy a hablar de un proyecto que llevamos a cabo, que hemos llevado a cabo desde los últimos años, el proyecto IRIS. Se trata de un proyecto que se inició en el año 2017 por el Consejo de la Transparencia de la región de Murcia, aquí en España. Forma parte del Plan Regional de Gobierno Abierto de la región de Murcia y ha sido reconocido por la CEPAL, de las Naciones Unidas, y por nuestra propia RAGA. Es un proyecto que se centra en la educación secundaria y obligatoria de los alumnos en bachillerato en concreto, y cuya finalidad, pues básicamente se trata de impulsar, ¿no? Y poner en práctica pues, estos principios y los valores del buen gobierno y la concienciación sobre la transparencia, ¿no? Transparencia y participación ciudadana, que como veremos pues van de la mano. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho en estos últimos años? Bueno, pues hemos ido, ¿no? a los institutos, a los centros educativos, y les hemos dado pues una presentación, hemos realizado una presentación muy similar a esta, donde en primer lugar pues les explicábamos a los alumnos qué es esto de la transparencia, ¿no? Con un lenguaje, en fin, que ellos pudieran entendernos. Les decíamos que consideran que algo sea transparente, y nos decían, pues, el agua nos parece algo transparente, en fin, ¿no? A partir de ahí íbamos un poco tirando. Les explicábamos también cómo se aplica la transparencia y, por supuesto, cómo nos afecta y cómo les puede afectar a ellos, a sus padres y a sus familias, etcétera. Les comentábamos cuál era la ley que tenemos en nuestra región, en la región de Murcia, que es la Ley 12/2014 de 17 de diciembre de Transparencia y Participación Ciudadana, y que, bueno, pues que a partir de esta ley, ¿no? Pues tienen derecho a lo que es a la actividad, a la transparencia de la actividad pública. Les explicábamos todo lo que tiene que ver con los derechos y las obligaciones que tienen, ¿no? Que como jóvenes, bueno, pues tienen derecho a solicitar información pública en el formato que deseen, etcétera. Tienen la obligación de no afectar el libre funcionamiento del servicio público en sí. Les comentábamos también que las instituciones, incluidos sus centros educativos, ¿no? Pues tienen la obligación de colgar pues, información institucional en sus páginas web, todo lo que tiene que ver con su aspecto organizativo, de recursos humanos, altos cargos, no en los institutos, pero ya a nivel de otras instituciones, ¿no? Información presupuestaria, etcétera. Y luego, por supuesto, qué es el derecho de acceso, ¿no? Y cómo ellos pues, pueden ejercitarlo. ¿Cuáles son los límites de la información? Les decíamos que no pueden solicitar cualquier tipo de información. Hay que diferenciar siempre la información privada. Y si tienen algún problema, pues bueno, siempre pueden interponer recursos o reclamaciones pues, frente al Consejo de la Transparencia o al Defensor del Pueblo. Esto es un poco lo que veíamos en estas sesiones en los centros educativos. Eran sesiones que duraban como una hora aproximadamente. En esta primera parte hablábamos sobre transparencia, luego en una segunda parte hablábamos sobre participación ciudadana, ¿no? Les explicábamos qué es participar, en qué consiste la participación ciudadana, cómo podemos participar, cómo pueden participar y para qué sirve, ¿no? Cuál es un poco el fin. Les explicamos que, bueno, pues participar es el derecho a tomar parte, que está recogido en nuestra Constitución, en la Constitución española, en el artículo 23, donde se dice que pues, los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, bien directamente o por medio de sus representantes, ¿no?
También les comentábamos quién es Pepe Molina, que fue una figura pues, muy importante en nuestra región. Fue promotor del Pacto por la Transparencia en la región de Murcia, entre otras muchas cosas. Primer presidente del Consejo de la Transparencia, promotor de este proyecto que, como decía, se inició en el año 2017 hasta el día de hoy. Y bueno, pues siguió luchando contra estas prácticas políticas corruptas y antidemocráticas, pues prácticamente hasta el mismo día que falleció. Falleció durante la pandemia por el COVID-19 y pues prácticamente hasta el último día desde el hospital pues estaba haciendo publicaciones sobre este tipo de prácticas, como decía, pues luchando contra estas políticas corruptas que siempre hay en nuestra sociedad, ¿no? También les ponemos un vídeo donde Pepe, bueno, lo hemos grabado unos años antes, donde Pepe también se dirigía a jóvenes en otras sesiones formativas que hicimos que se grabaron online, por lo tanto tenemos la figura de Pepe a las aulas. Y luego también les explicamos, bueno, pues que pueden participar a través de acciones concretas, por ejemplo, pues a través de las redes sociales, crowdfunding, firma de peticiones, etcétera. Nos gusta poner como ejemplo el de una joven murciana, ¿no? de nuestra región que consiguió simplemente pues, a través de Instagram que casi 300 personas recogieran más de 2 toneladas de basura. Nada, en unos días, ¿no? Simplemente, bueno, pues hizo esta propuesta, la gente se fue sumando y, bueno, pues como una única persona, ¿no? Puede movilizar y puede conseguir pues, una acción tan positiva. Eh, Además de ello, de estas acciones individuales, pues les comentamos que también, por supuesto, pueden participar asociándose con gente de su edad. Esto es más difícil. Sabemos que hoy en día la participación ciudadana está, por lo menos en España, pues la parte más importante está pues muy envejecida, ¿no? Es gente más mayor la que se asocia. Los jóvenes se suelen asociar, pero para acciones muy puntuales, no general, ¿no? Aquí ha cambiado la dinámica. No obstante, les comentamos las posibilidades que tienen con las asociaciones juveniles, también participando a través de proyectos como los presupuestos participativos y demás, ¿no? Y ya para concluir, pues nada, simplemente en este último año el proyecto se centró en 150 alumnos de secundaria en 8 grupos. Realizamos 2 sesiones con cada uno de ellos y en la segunda de las sesiones, bueno, pues les pasábamos un cuestionario, ¿no? Donde valoraron de forma bastante positiva, como se puede comprobar, pues tanto la formación como los ejemplos que se pusieron, la duración, el vocabulario, etcétera. Y luego además, bueno, vimos que se habían interiorizado bastante bien pues, todos los conceptos, ¿no? Relativos a participación y jóvenes, cómo la ciudadanía puede participar, todo lo que tiene que ver con el tema del despilfarro, el clientelismo, etcétera. Pues vimos que se había interiorizado bastante bien y bueno, pues estuvimos bastante contentos con este proyecto que, como digo, se ha ido repitiendo a través de los años. Sé que he ido muy rápido, me quedan 8 minutos para las intervenciones, así que muchas gracias por la atención. Dejo de compartir y por aquí, para que nos dé tiempo, si os parece bien, vuelvo a lanzar las dos preguntas que he lanzado antes a dos de nuestros ponentes. La primera sería para María de los Ángeles Guzmán, que creo que sigue conectada por aquí. Bueno, tengo 3 preguntas. Una para ella cómo podríamos controlar. Bueno, vas a tener como 2 minutitos para responder, para que cada uno pueda responder a sus preguntas. ¿Cómo se podría controlar pues, este uso, ¿no? O difusión de pues, estos vídeos que cada vez pues, se generan más a través de inteligencia artificial y que son pues, tan difíciles de identificar hoy en día, tanto para nosotros que entendemos que somos gente preparada, ¿no? Entre comillas, o sea que viendo las diferencias ya generacionales que pueden existir, pues de cara a esto, a nuestros padres, abuelos, etcétera. Gracias, José Manuel. Pues miren, la verdad es que esto básicamente es platicar con los menores de edad, con las personas de la tercera edad, nuestros padres, etcétera, hacerles ver, pues que tomen conciencia. Es que estoy dando mucho de lo que estoy diciendo, porque en esto de la capacitación yo o sea, estoy pensando en mi caso propio con mis padres cuando te reenvían información que siempre son noticias de política distorsionadas en deepfakes y por más que les dices y revísate los comentarios, ahí viene que sí, etcétera. Pero bueno, como un mecanismo formal podría ser
precisamente seguir apoyando e incentivando estos movimientos de verificado.com y asociaciones que se dedican a verificar información en las redes sociales. Pero lo cierto es que estas de verificado, etcétera, no llega a toda la gente y no es que se conozca por toda la gente. Entonces, definitivamente ahorita estamos pasando por un momento de suma vulnerabilidad, a no ser que de pronto se pongan las pilas, las baterías, los congresos y el poder legislativo y empiecen a legislar en la materia para castigar precisamente cuando haya estas distorsiones de las noticias, pero que como sabemos bien, es bien difícil seguir esa huella digital. Entonces, en este momento yo siento, y no es como pesimismo, porque parecería que ya estoy con el pesimismo total, pero estamos como en un momento como cuando surgió Internet, que no teníamos nada regulado y entonces estábamos como a la buena de Dios y ahí como navegando en un mar muy turbulento, pues ahora con los deepfakes también lo estamos, porque en cualquier momento podemos, nuestra imagen, nuestra voz puede nos podemos ver vulnerados en nuestros derechos. Por ejemplo, ahora está habiendo demasiadas estafas con la voz, etcétera. Personas, por ejemplo, como las que estamos aquí, que somos personas académicas, que estamos en conferencias, que luego esto lo suben a YouTube y que entonces la voz y la imagen ya están en Internet, o quienes somos personas públicas, también es que o sea, yo lo pienso y siempre dicen, es cuando contestes no digas sí, no digas no, porque es que entonces te van a clonar. Yo digo, "Ay, ya está toda mi vocabulario, mi tono de voz, etcétera, en las sesiones de pleno, en conferencias, etcétera. Entonces uno queda más que resignarse un poco respecto a esto, pero definitivamente tomar conciencia y poder hablar con las personas a nuestro alrededor y quienes estamos aquí, que somos personas académicas, pues hablar con nuestras alumnas, nuestros alumnos pues seguir difundiendo que efectivamente ahora con la guía ya no hay una distinción de lo que es real, de lo que no lo es, porque ya cada vez es más real lo que vemos en la inteligencia artificial. Muy bien, muchísimas gracias, María de los Ángeles, por esta respuesta tan amplia. La siguiente pregunta que teníamos era para Esteban Adolfo, que era qué diferencia hay entre los premios OpenLab, ¿no? y OGP local. Sí, gracias, José Manuel. Y gracias también a la persona que nos hace la pregunta. Vamos a ver, la OGP viene trabajando en planes de acción con los gobiernos locales y lo que nosotros buscamos es complementar. Por eso yo les decía, inclusive que vemos a OGP como un ente desde donde pueda surgir el proyecto, desde donde pueda darse esa iniciativa para la implementación. Entonces, ¿qué buscamos? Que esos planes de acción que ya tienen formalidades y compromisos respecto al cumplimiento de acciones tendientes a fortalecer el estado abierto pasen a otro nivel, un nivel donde se pueda generar un índice, donde se pueda comparar, donde se pueda continuar brindando el apoyo técnico, pero además generar esa competencia sana, ¿verdad? Ese contagio de que permita más bien que otras instituciones, que otros organismos locales puedan sumarse y puedan ver desde las prácticas positivas que se han dado en los gobiernos locales la posibilidad de unirse también, generando el incentivo, el premio, que en palabras costarricenses y muy coloquiales, ese será el gancho, ¿verdad? Ese será el mecanismo que permita motivar a los gobiernos locales a que puedan sumarse a través del fondo que nosotros estamos planteando, del Open Fund, pueda inclusive patrocinarse la implementación de otros proyectos que tenga el gobierno local. Entonces vemos como un tema complementario a lo que viene haciendo la UGP, sin generar, por supuesto, esa competencia en lo que ya se está haciendo, pero sí complementar, subirle el nivel para incentivar y motivar a los gobiernos locales a que continúen participando. Muchas gracias, José Manuel. Muy bien, muchísimas gracias, Esteban. Y ya la tercera y última pregunta era para Benjamín, que decía, en el pilar de la sociedad civil, ¿hay alguna buena práctica que se pueda replicar a fin de que ese empoderamiento que señalaba pues, se pueda implementar? Gracias, José Manuel. Pues sin lugar a dudas que sí hay buenas prácticas. Quizás incluso María de los Ángeles nos podría platicar lo que están haciendo en ese consejo que aún subsiste en Nuevo León y podría haber otros ejemplos en el país.
Sin embargo, el nivel de influencia, digamos, la fuerza de estos ejemplos, pues podría quedar reducido ante una necesidad mucho más amplia, mucho más grande que tiene México en su conjunto, porque el embate es muy fuerte. Entonces se necesita como una serie de acciones orquestadas, ¿no? Más que pequeñas acciones de sociedad civil en puntos determinados, porque se van a quedar aislados y atomizados, ¿no? Entonces sí creo que tenemos que pensar de manera más estratégica en acciones más amplias para poder contener el embate, que es un embate mucho, muy poderoso, ¿no? Y bueno, pues eso. Gracias. Qué gusto haber estado con ustedes en este panel. Muy bien, muchísimas gracias, Benjamín. Nos ha sobrado un minuto, así que me viene genial para hacer el cierre. Me gustaría agradecer profundamente pues, a todas nuestras ponentes y a todos nuestros ponentes, ¿no? Por sus valiosas intervenciones el día de hoy, ¿no? Por compartir pues, sus experiencias, reflexiones y por ayudarnos a pensar, ¿no? Con una mayor claridad los retos y las oportunidades en materia de transparencia, de acceso a la información, protección de datos y rendición de cuentas, ¿no? Entre otras cosas de las que hemos visto. Sin duda, pues sus aportaciones pues, enriquecen, ¿no? El debate y contribuyen a fortalecer la visión de un Estado más abierto, transparente y comprometido con la ciudadanía. También me gustaría extender mi agradecimiento pues, al público asistente por su atención, por sus preguntas y por el interés, ¿no? Mostrado en estos temas que resultan pues, tan fundamentales para la construcción de una gestión pública pues, ética y participativa. Y por último, por supuesto, pues, a toda la organización de Raga, ¿no? En general y a Alejandro Mañojil en particular pues, por haber hecho posible este encuentro. Con esta mesa concluimos un espacio de diálogo que no se cierra aquí, sino que invita, ¿no? a seguir construyendo puentes entre la transparencia y la privacidad, entre la innovación y la responsabilidad, y también, bueno, pues entre el deber institucional y el derecho ciudadano. En nombre de la organización del Congreso, muchísimas gracias por acompañarnos y por haber hecho posible este intercambio de ideas. Esperamos que las reflexiones de hoy, bueno, pues sirvan como punto de partida, ¿no? Para nuevas colaboraciones y acciones concretas hacia un verdadero, pues, estado abierto. Muchísimas gracias. Hasta luego.